Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ICEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Licenciado Aramis Sosa Cedeño, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac del Sur. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría, capacitación y auditorías internas en normas ISO. Socio fundador de la empresa Sonos, consultores en normas ISO, y Salsas La Tarasquita. Auditor líder interno en diferentes normas ISO, ISO 9001 Calidad, 14001 Ambiental, 45001 Seguridad y Salud Ocupacional, 27001 Seguridad de la Información, 22000 Inocuidad de los Alimentos, 28000 Cadena de Suministro, 39000 Seguridad Vial y FSSC 22000. Expresidente de Empresarios Jóvenes de Coparmex Michoacán y presidente de la Comisión de Sustentabilidad de la Coparmex en Michoacán. Actualmente en la Canacintra, funge como consejero nacional y vicepresidente de la delegación de la Canacintra en Morelia. Sonos, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, Yuri. Muchas gracias también por la presentación. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Ya ustedes vieron por ahí un pequeño video introductorio. Formalmente me presento, soy el licenciado Aramis Sosa Cedeño, soy el director de operaciones de la empresa Sonos, y como bien comentaban por ahí en el video inicial, estoy a cargo de una empresa que tiene más de 25 años dando consultorías, capacitación y auditorías internas en diferentes normas ISO. Y el día de hoy nos fuimos invitados y con mucho gusto participamos en este evento, en esta semana, en donde vamos a traerles información sobre la norma ISO 27001. Antes de avanzar, platicábamos con los organizadores, con el ingeniero Paul y con Yuri, que varios de ustedes estamos de diferentes sectores. Habrá algunos que son estudiantes, habrá otros que son maestros, habrá empresas de diferentes sectores, y al ser una norma internacional, como varios de ustedes ya saben, las normas ISO aplican para todo tipo de giro y productos y servicios de empresas, desde una empresa de 5 personas hasta una empresa multinacional. Por lo mismo, y tratando de entender que el tiempo es limitado respecto a toda esa información que vamos a ver el día de hoy, me gustaría que nos apoyaran escribiendo ahí en el chat, sobre todo su nombre, que ya algunos ya lo hicieron,
y la empresa. Cuando nombras la empresa, eso nos va a ayudar mucho. Si hubiera algún tema, por ejemplo, para poder ejemplificar algunos temas que creo que pudieran lograr que fueran mucho más eficaz la presentación. Entonces, conforme vayamos avanzando la presentación, les agradecemos que pudieran ir colocando ahí en el chat el nombre y si son estudiantes, qué ingeniería en este caso, a lo mejor. Algunos vimos que ya lo pusieron por ahí, pero algunos que también son algunas empresas que también nos apoyaran con ese tema, ¿sí? De todas maneras, ya varios de ustedes han participado en ese tipo de actividades. Recordarles de que al ser una plataforma en línea, puede haber siempre algunos imprevistos, como puede ser que se caiga el sistema, que se caiga la red, entre otras cosas. Por lo tanto, si algunos de ustedes ven que dentro de mi presentación me quedo congelado en la pantalla, o no se avanza, o hay un retraso del sonido, reconozco que siempre hay un retraso del sonido de algunos segundos, pero si detectan que hay un retraso de más de unos 30 segundos, por favor me notifican para yo cambiarme a otro módem que tenemos por acá en la oficina, o bien colocarme en algún otro laptop o en algún celular, ¿sí? Los micrófonos van a estar apagados porque tenemos programado de llevar la presentación y de 12 del día a 2 de la tarde y probablemente a la 1:45 hacer el cierre y precisamente conocer un poco sus preguntas que tengan intención sobre la presentación que vamos a ver el día de hoy. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Déjenme compartir la presentación para iniciar. Ya vemos que hay empresas de alimentos, tema de inocuidad seguramente, claro, Procter & Berries, estudiantes de ingeniería, muy bien, ok. Ok, supongo que ya están viendo por ahí la presentación, solamente si alguien me ayuda con un pulgar hacia arriba, con eso es más que suficiente para saber que los demás le están realizando, le están observando, perdón. Sí, se ve muy bien. Perfecto, ok, iniciamos entonces. ¿Cuál es el título? Gracias, Dulce María, también, muchas gracias por Cristian, también muchas gracias por participar y por sus pulgares y sus manos. Muy bien. El título, estuvimos escogiendo qué título pudiera ser el más representativo para la información. Y esto es importante, lo vamos del caos a la confianza. ¿Por qué? Varios de ustedes, cuando hablamos de la norma ISO 27001, hablamos de seguridad de la información, seguridad cibernética, ciberterrorismo, en fin, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información recae en esta norma ISO. Ahorita vamos a hablar un poco de las normas ISO, pero cuando hablamos de ISO 27001, quiere decir que estamos hablando de seguridad de la información. Y en los últimos días, los últimos meses, años, con este crecimiento tan rápido en temas de seguridad de la información y todo lo que tiene que ver con seguridad de la informática, pues ha venido a darse un caos, literalmente, un caos en todas las plataformas. Y sin lugar a duda, el que las organizaciones decidan implementar la norma ISO 27001 va a generar confianza, ¿sí? Hemos tenido algunos clientes que definitivamente han tenido una pérdida de datos impresionante, de pérdida de la información respecto a sus datos y incluso algunos han tenido que hasta cerrar las empresas, ¿no? Estamos hablando de temas de bioterrorismo, biovigilancia, pasando por el tema de robo de datos y de información. Entonces, las normas ISO lo que van a generar, hablemos de normas ISO. Las normas ISO, hay más de 20,000 normas ISO. Básicamente hay normas ISO para todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Y el principal objetivo de implementar una norma ISO es generar confianza, ¿sí? ¿A quién se le piensa generar confianza? A sus partes interesadas. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo más importante. ¿Cómo una norma ISO te puede llevar del caos a la confianza? ¿Sí? Y eso
va a impactar directamente en la industria, ¿sí? En la seguridad de la información, en la industria, y eso va a dar como resultado una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, el entender, el implementar una norma ISO como 27001, sin lugar a dudas, es una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, de ahí el título. Y al final, ¿qué es lo que vamos a dar como resultado? Verificar si con toda la información que le estamos dando es suficiente para poder que ustedes tengan la certeza de que la norma ISO 27001 puede ser implementada, ¿sí? Son normas técnicas, por supuesto, pero también son normas que se pueden implementar. Entonces, vamos al final a concluir si realmente consideramos que las normas ISO van a llevar a las organizaciones y al sector industrial del caos a la confianza. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Bueno, principalmente el objetivo que tenemos es impulsar, que era parte de lo que viene en la convocatoria, que es impulsar la concientización y la comprensión de los principales requisitos de ISO 27001. Ahorita voy a explicar algunos conceptos que están ahí en rojo. En el ámbito industrial, destacando su importancia como un marco integral para garantizar la seguridad de la información y la protección de activos críticos en las empresas. Conciencia. Lo primero que tenemos que lograr cuando estamos implementando las normas ISO o cuando hablamos de las normas ISO es promover la toma de conciencia, promover en las empresas, en el sector educativo, en las organizaciones, que hay que promover métodos de trabajo que van a dar valor agregado a las empresas. Y sin lugar a dudas, las normas ISO es uno de los factores más importantes, si no es que es el más importante, para que aquellas empresas, si quieren dar quieren subir un escalón y ser más competitivos, no estoy diciendo que no lo sean, sino que quieren ser más competitivos, sin lugar a dudas, las normas ISO lo va a hacer. Y en este caso, pues no solamente hay que promover la conciencia de la importancia de implementar o de adoptar modelos de trabajo que les van a ayudar a mejorar, sino también comprender los requisitos de estas normas. ¿Por qué? Las normas ISO tienen requisitos y por lo tanto tenemos que comprender estos requisitos para implementarlos. Nos ha tocado ver organizaciones que comprenden equivocadamente los requisitos de la norma ISO y acaban implementando otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque caen en el error de creer, suponer, pensar, adivinar que un requisito es una cosa. Entonces, las normas ISO lo que buscan es comprender, y en este caso, que ustedes al final del día de hoy, en este tiempo, que ustedes logren comprender de manera general y no específica, porque bueno, en 2 horas no se va a poder obviamente comprender totalmente la norma ISO. Pero aquellos que no conocen la norma ISO 27001, que empiecen a adentrarse en este mundo de las normas ISO, ¿sí? Y aquellos que ya están involucrados con las normas ISO, que fortalezcan el conocimiento de 27001 para empezar a explorar, ¿sí? La necesidad de implementar en sus organizaciones esta norma que tiene que ver con la seguridad de la información. ¿Por qué de la información? Porque todas las organizaciones manejamos información. Y aquí está la palabra clave. La primera pregunta que tendríamos que hacernos todos nosotros es, ¿tenemos clasificada nuestra información en las organizaciones? Si la respuesta es sí, bueno, pues ya damos una palomita a uno de los principios de las normas ISO, de ISO 27001. En dado caso que no, lo primero que tienen que hacer las organizaciones es clasificar su información. Es decir, si es clasificación pública, si es clasificación restringida, si es clasificación pública, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en las empresas es hacer un inventario de la información que tenemos y clasificarla. ¿Por qué? Porque esa información siempre va a estar en un activo, ¿sí? Un ejemplo muy claro, ¿dónde está guardado su número celular? Pues en su aparato móvil, en su teléfono, en el activo. El celular es un activo, ¿sí? ¿Dónde está almacenada toda la información, las carpetas de sus empresas o de sus archivos académicos? ¿Dónde? Pues en una computadora. La computadora es un activo. Y así nos podemos decir, es más, el ser humano como si es un activo, porque tiene información. Entonces, lo primero que tenemos que comprender, y es parte del objetivo, es precisamente comprender y tomar conciencia de que los requisitos de las normas de ISO 27001 tienen que ver con la información. El manejo de la información
garantizar la seguridad de la información y la protección de los activos, ¿sí? Que guardan esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a, eso es objetivo, el objetivo general que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente? Vamos a ver algunos datos del contexto de cómo está la seguridad de la información en el sector industrial a nivel mundial y en México. Vamos también a revisar algunos temas introductorios de 27001. Vamos a revisar también el objetivo principal de ISO 27001. Vamos a conocer todos los requisitos de la norma ISO 27001. O sea, aquí es algo, pues es técnico, pero es importante y es parte del objetivo que ustedes al menos sepan cuáles son los temas o cómo está la estructura de la norma ISO 27001 y de qué nos hablan de manera general cada requisito. Y después entraremos al anexo A de los controles, que es como otra norma básicamente de ISO 27001. Entonces, ¿por qué es importante esto que les estamos diciendo? Porque al final, a diferencia de otras normas ISO, que en aquellas empresas o organizaciones que nos estén escuchando, nos estén viendo y que ya tengan alguna norma ISO, como puede ser 9001, 14000, 45000, o en temas de inocuidad, como puede ser FSC 22000, SQF, cualquier esquema. Imagínense que aquí, cuando quieren implementar ISO 27001, van a implementar dos normas, la 27001 y los anexos, que son toda una serie de procedimientos, de controles que te pide la norma ISO que debes de tener. Okay. Muy bien, estaba viendo quiénes más escribieron. Ok, bien. Entonces, vamos primero con la parte del contexto de la seguridad de la información. Por cuestiones aquí de pantalla, voy a apagar mi cámara. Solamente aquí la voy a apagar tantito para que yo pueda también irme orientando la presentación. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver inicialmente primero el contexto de la organización. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno. Primero, yo les platicaba a manera introductoria de el gran crecimiento que ha habido en cuanto a la tecnología y precisamente lo que es el cibercrimen, ¿no? O el crimen cibernético que se ha dado. ¿Y esto por qué es esto? ¿Por qué es que se da principalmente este tema del crecimiento de la tecnología? O sea, recordemos que básicamente la proliferación, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información, lo que está haciendo es de que está facilitando, ¿no? O sea, esto, el que existan plataformas tecnológicas, lo que está logrando o lo que el fin que tiene es facilitar la actividad humana, ¿sí? Lo podemos ver con aplicaciones como ChatGPT, que al final, incluso ya pueden escribir ustedes, haz una presentación de 5 diapositivas de ISO 27001 y te la va a dar, ¿sí? O sea, el acceso a la tecnología de la información y este crecimiento desmedido, pues facilita realmente cualquier tema de la actividad humana, ¿no? Y esto permite que el tema de las telecomunicaciones, pues cada vez sean más rápidas y más fácil de acceder, ¿no? Incluso vemos que, digo, aquellos que a lo mejor no se acordarán algunos de ustedes, pero anteriormente en internet te conectabas en línea telefónica y tardabas muchísimo en conectarte, ¿no? Ahora prácticamente te conectas muy rápido en internet, entonces tienes acceso muy rápido a cualquier tipo de cosa. Es más, si yo les preguntara a ustedes, a ver, díganme cuántos requisitos tiene la norma ISO 27001, pues cualquiera puede googlear cuántos requisitos tiene la norma ISO 27001 y les va a aparecer ahí. El acceso a la información es muy rápido, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que se empieza a multiplicar, ¿sí? Empieza a haber un crecimiento muy rápido, desmedido de todas las aplicaciones móviles. Hoy vemos que hay una cantidad impresionante de aplicaciones móviles, ¿sí? ¿Y qué va a suceder al final con todo eso? Que mientras más aplicaciones móviles tengamos, mayor rapidez en la tecnología de la información y de la accesibilidad tengamos, ¿sí? ¿Eso qué va a suceder? Que tengamos tanta información en el celular y podamos tener tanto acceso en eso que hoy en día todo lo manejamos a través del celular. Y es así, o sea, realmente nuestro deseo como seres humanos es tener acceso a cualquier hora desde el celular, ¿sí? Algunos de ustedes probablemente se levantan y lo primero que hacen antes de incluso quitarse las sábanas es agarrar su celular, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos cada vez como seres humanos ese deseo de tener acceso a cualquier hora desde el celular, ¿sí? Y tener acceso a cualquier información, ¿sí? ¿Y esto qué ha provocado? Pues esto provoca
que existan delincuentes que tengan como principal objetivo ingresar a sus dispositivos o a los dispositivos en general. ¿Para qué? Pues para suplantar identidad del propietario y extraer toda la información y todos los datos. Desde hace mucho tiempo y siempre nos dicen constantemente, es que no le des clic aquí, o cuántos de ustedes les ha llegado que les comparten temas, por ejemplo, de que, llegó un virus y no le des clic aquí, o a veces es complicado y abrimos links que no debemos. Entonces, todo eso tiene como resultado que cada vez somos más vulnerables, ¿sí? Por lo tanto, debemos de tener precaución en este crecimiento acelerado de la tecnología, porque conforme va creciendo la tecnología y va creciendo el acceso a la información, también va creciendo los delincuentes en materia de seguridad de la información y cada vez hay crímenes cibernéticos más grandes. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿sí? Hay una organización, ¿sí? Es un laboratorio que se llama The Global Threat Landscape Report, que hace un reporte anualmente, ¿sí? En donde básicamente nos dice de dónde provienen principalmente todos los ciberataques en el mundo, y el 21% de todos los ciberataques vienen de China, ¿sí? Después vienen de Corea del Norte, de Irán, de Rusia y de Ucrania, ¿no? Entonces, en este orden es la manera en cómo vienen, obviamente, todo el tema de los ciberataques. En este sentido, se entendería en China, bueno, por la cantidad de población que puede existir ahí. Pero, ¿qué es lo más importante aquí? Y ahorita me regreso al mapa, ¿no? Que anteriormente creíamos que un ciberataque solamente iba a llegar a empresas grandes o al gobierno en general, y no es así. Los ciberataques, de verdad, ahorita vamos a ver algunos datos, no hacen distinción de tamaño, de giro de empresas. Y todos los sectores industriales, en este reporte nos dicen que todos los sectores industriales fueron atacados, ¿sí? Entonces, aquellos que digan, no, pues es que yo soy una empresa pequeña y no hay ningún problema, pues no, también te va a tocar, ¿no? Y a veces es peor, porque a lo mejor las empresas más grandes traen presupuestos más afinados a un sistema de gestión de seguridad de la información, lo que permite ser menos vulnerables, ¿sí? Pero bueno, me regreso a este mapa que estábamos viendo acá. O sea, ya vimos ahorita cuáles son los orígenes del ciberataque. Ahora la pregunta es, ¿en dónde se dan esos ciberataques? Y fíjense, el 43% se da en Norteamérica, ¿no? Y ahorita vamos a ver unos datos de cómo está México. Es decir, de todos estos ataques que hay, el 43% se da principalmente en Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? En Sudamérica se da un 3%, en Europa un 17%, ¿sí? Lo que es todo lo que es Asia Central, ¿no? Un 12%, África un 6% y Oriente básicamente un 19%. Entonces, aquí ya estamos teniendo datos muy claros, ¿sí? De que la mayor cantidad de ciberataques se dan en nuestra región. Vamos a olvidarnos un poco si es Estados Unidos, en nuestra región, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer foco, ¿no? Si creemos que como región no estamos expuestos, aquí hay un primer dato que nos está diciendo que no necesariamente es así como está la información. Ahora, ¿cómo es de que se encuentra México? ¿Sí? Bueno, en México, ¿sí? Hay una empresa, ¿no? Hay en este caso es un portal, ¿no? Que se llama Fortinet, ¿no? Que también tiene su portal, ¿sí? En donde nos avisa o nos dice prácticamente que hubo un total de 156 millones de intentos de ciberataques, ¿sí? Y en el primer semestre, ¿sí? En el primer semestre de 2022 fueron de 85 millones. ¿Sí? Es decir, que ha venido creciendo considerablemente los ataques, ¿sí? En temas de seguridad de la información. México definitivamente es uno de los países de Latinoamérica en los que más se presentan ataques cibernéticos, ¿sí? Y todo esto hablamos contra sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, por otro lado, otra organización, que en estos son datos del National Cybersecurity, ¿sí? Que también genera un informe,
hace una clasificación de cómo se encuentran algunos países, ¿sí? Y hace una tabla, una ponderación, en donde la mayor cantidad posible de puntos a acreditar es de 100, ¿sí? Y en este caso califican a México como solamente que tiene 37.66 puntos. ¿Qué sucede? Que esto nos ubica en esta lista, ¿sí? En el número 84 de 160 países, ¿sí? Incluso, pues, podemos, de acuerdo a este informe, a este reporte, nos encontramos por debajo de algunos países que probablemente no podrían estar una tabla comparativa, como puede ser Kenia, Sri Lanka, Panamá o Nigeria. Y aquí me detengo muy rápido. O sea, imagínense que México está clasificado entre las primeras 15 economías del mundo, ¿sí? Es decir, estamos en el lugar número 15, estamos adentro por abajo de Estados Unidos, Alemania, etc. Pero realmente en materia económica, en materia de desarrollo económico, México está clasificado entre las 15 primeras economías, ¿sí? Es decir, hay mucha economía que se mueve en nuestro país, y entonces tendríamos que ir a la par de estas economías. Si México está considerado entre las primeras 15 economías, pues sin lugar a dudas tendríamos que tener a la par controles que nos permitan estar en otras calificaciones de igual manera. O sea, no puede ser posible que México esté, de acuerdo a este reporte, por ejemplo, por debajo de países como Kenia, Sri Lanka, Panamá o Nigeria, cuando estos países, en respecto a sus economías, pues están en el lugar al revés, 160, 150, ¿sí? Entonces aquí hay otro dato, bueno, aquí veíamos otro dato que nos permite claramente conocer cómo es de que se puede ver afectada el sector industrial o cómo es de que nos vemos afectados en el sector industrial en materia de seguridad de la información. Y la norma ISO 27001 es un modelo ideal para poder disminuir la vulnerabilidad en materia de seguridad de la información, ¿sí? Ahora, ya vimos que la región, en este caso Norteamérica, es la región en la que existe mayor cantidad de ataques, ¿sí? En materia de seguridad de la información. Y México está clasificado como uno de los países que más vulnerable es en materia de seguridad de la información. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que resolver o que tendríamos que entender del por qué es importante la norma ISO 27001 en sus organizaciones es por qué México es uno de los países con mayor o con más ataques cibernéticos. Y hay un común denominador. El primero de ellos es la concientización. Y es algo que veíamos al título de la presentación del día de hoy. Es decir, la falta de conciencia, ¿sí?, sobre la importancia y la necesidad de la ciberseguridad es clave, ¿sí? Aún con lo que estábamos viendo ahorita, todos los datos, ¿sí? ¿Qué sucede? Que no le damos importancia a las áreas de seguridad de la información. Habrá empresas que tengan IT y sistemas, ¿no? Y algunos de ellos, pues, está implícito el tema de atender la seguridad de la información, pero no lo consideran como un área estratégica, ¿sí? Y que al no considerarlos como un área estratégica, pues no invierten lo suficiente en herramientas tecnológicas. Pero además de no invertir en herramientas tecnológicas, lo que sucede también es que no hay personal capacitado que realmente permita hacer un análisis de amenazas en la seguridad de la información, ¿sí? Es normal que algunas organizaciones aquí en México tengamos como prioridad las ventas, ¿no? A veces preferimos invertir en una persona más de ventas que invertir en alguien más que le ayude al tema de sistemas o al tema de IT, ¿no? ¿Por qué? Porque no vemos que es una área estratégica. ¿Por qué? Porque hay una falta de concientización o una falta de conciencia en materia de seguridad de la información. ¿A quién debemos de dirigir los esfuerzos? Pues sin lugar a dudas a los dueños, a los gerentes o a la alta dirección. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tomar las decisiones sobre los presupuestos asignados, ¿sí? Entonces, mientras ellos no tengan la conciencia de que se requiere invertir sobre temas de seguridad de la información, pues vamos a seguir igual. Lo que va a suceder es cuando exista un virus
que entra en la empresa y robe todos los datos, o existe una extorsión de datos, o alguien se lleve datos, pues sin lugar a dudas es cuando van a empezar a invertir, ¿sí? Después tenemos el tema de las leyes, las regulaciones y sobre todo la voluntad política. ¿Qué es esto? Que realmente en México no existen regulaciones, ¿eh? Bueno, no existen regulaciones sólidas, ¿no? Y que éstas vayan a permitir acelerar o penalizar a aquellas personas que realicen ciberataques, ¿sí? Es decir, hay un ciberataque y no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué no pasa nada? Porque no se denuncia, porque aunque se denuncie, desafortunadamente no hay acciones en contra de estas organizaciones o de estas personas que realizan violación de datos a la seguridad de la información. Y entonces esto realmente es como todo en la vida. Si no hay consecuencias, pues empieza a haber un incremento de los incidentes. No es el tema que nos vamos a detener el día de hoy, pero pues ¿qué sucede? ¿Por qué la gente en la calle hace lo que quiere? Pues porque no hay una sanción, ¿sí? Entonces, al no haber leyes y regulaciones mucho más sólidas, dan como resultado ser más vulnerables a los ataques cibernéticos. ¿Y por qué hablamos aquí de un concepto de voluntad política? Porque sin lugar a dudas, los políticos o los gobiernos son los que van a marcar la pauta en este tema. Apenas ahora, varios de ustedes, los que estén más involucrados en materia de las noticias, pues sabrán que hace poco hubo un acceso a la seguridad de la información de la Secretaría de Defensa Nacional, y se expusieron cualquier cantidad de documentos públicos que no eran públicos, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque se bajó el presupuesto, porque hubo una reducción en el presupuesto para la seguridad de la información, ¿sí? Entonces, bueno, también el municipio de Morelia, me parece que hace tiempo, también tuvo un problema similar, y así podemos hacerlo. Lo que pasa es que no se da mucha noticia sobre estos temas. Otro, el exceso de optimismo y de confianza. ¿Qué es esto? El clásico que a mí no me va a pasar, ¿sí? Vemos que le pasa al vecino, vemos que le pasa al amigo, vemos que le pasa a la otra empresa y decimos, a mí no me va a pasar, ¿sí? Y como pensamos que no nos va a suceder, pues no tomamos las medidas adecuadas, ¿sí? No capacitamos al personal y entonces, al no capacitar al personal y al no tener protección adecuadas, da como resultado que nuestras organizaciones sean un blanco de ataque, ¿sí? Entonces, de hecho, hay un estudio o hay un dato que nos muestran algunos informes, donde básicamente dicen que solamente 1 de cada 10 empresas se salva de ser atacada. Ojo, ¿por qué decimos que 1 de cada 10 empresas se salva de ser atacada? Es decir, pues te puede llegar un correo electrónico con un virus, ¿no? O te puede llegar un correo electrónico fraudulento. Eso quiere decir que ya está siendo atacado, ¿sí? Lo que pasa es que a algunos pues, no le damos clic y no pasa nada. Pero básicamente siempre les van a llegar, aquellos que tienen cuentas de correo electrónico, siempre les va a llegar algo relacionado, ¿sí?, a un ataque cibernético. Lo que pasa es que ya es común que nuestros propios correos electrónicos incluso hasta lo mandan a la carpeta de spam. Pero siempre hay algunos que se filtran o siempre hay algunos que son muy claros, ¿sí? Correcto, así es correcto, ¿no? Como dice Enrique, ¿no? Hubo un banco que fue totalmente hackeado. Entonces, imagínense cómo estamos y realmente esto es alarmante. Los que estamos involucrados en estos temas de seguridad de la información también, pues decimos, híjole, ¿cómo es posible que la gente no lo vea, ¿no? Y a veces son cosas tan sencillas, pero creemos que no debe suceder. Otro es falta de personal experto en ciberseguridad o seguridad de la información, ¿sí? Entonces, al igual que otros países como Latinoamérica, como ya estamos viendo, México hay una escasez de especialistas en seguridad de la información. Es correcto. Hay una escasez de especialistas en seguridad de la información, ¿sí? Y esto es un aviso para los centros educativos, para la academia, para las universidades, para los tecnológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un dato muy claro de acuerdo a la tendencia. Aquí no los traigo aquí en la pantalla, pero se los puedo compartir. O sea, básicamente hay un déficit, si no me recuerdo, de casi 2 millones de expertos en materia en los próximos años. Es decir,
Si quieren apostar a alguna carrera en los siguientes años, sin lugar a dudas, es alguien que sea experto en seguridad de la información, que incluye ciberseguridad, ¿sí? Entonces, aquí, cuando dices que no hay trabajo, bueno, es que también hay que ver cuáles son las tendencias que existen a nivel nacional y a nivel internacional. Y sin lugar a dudas, la seguridad de la información es una de ellas, ¿sí? Otro es la falta de presupuesto para el tema precisamente de ciberseguridad y seguridad de la información, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente la gente prefiere invertirle en otras cosas. Entonces sí tendría que haber un esfuerzo, porque esa es la palabra, un esfuerzo. A veces los empresarios no podemos invertir en otras cosas porque a lo mejor no tenemos el recurso, ¿no? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo o hacer un análisis en donde ir apuntando poco a poco inversión o recurso para garantizar la seguridad de la información de nuestros datos, ¿sí? Y el otro es pues, precisamente que piensen o que pensemos que por el tamaño de las empresas que tenemos o del tipo de negocios, que no somos blancos de la delincuencia. Decimos, no, no pasa nada, solamente soy yo y mi socio y no nos va a pasar. Y todo lo tenemos en la computadora y todo lo tenemos en la laptop o todo lo tenemos en el celular y chin, de pronto nos damos cuenta y lo sentimos mucho, usted fue atacado por un terrorista en seguridad de la información, ¿sí? Bien, ¿qué sucede entonces? Bueno, la respuesta pudiera entenderse, ¿sí? A la norma ISO 27001, ¿no? La norma ISO, las normas ISO, recordemos que son una organización no gubernamental, ¿sí? En donde básicamente diseña modelos para mejorar la tecnología, el comercio, entre otras cosas. Entonces desarrollan normas ISO. Y hay un serial que es el 27000 que tiene que ver con la seguridad de la información. Aquí les voy a abrir un paréntesis, de todas maneras se los comento. La norma que está vigente es la de 27001 en su versión 2022. Y ahorita lo vamos a ver, por eso ustedes siempre van a ver, como dice aquí abajo, no se alcanza a ver muy bien a lo mejor, dice ISO 27001-2022. Y lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿y por qué es 2022? Bueno, porque es el último año en el que se actualizó la norma, ¿sí? Generalmente las normas ISO se actualizan cada 10 años o antes, dependiendo de si hay alguna actualización del mercado. Y el numeral anterior al 27001, pues es un numeral que asigna las normas ISO, ¿no? Entonces, por ejemplo, no van a encontrar ustedes que digan, o su director o el dueño, ¿vale? Que es que yo me quiero certificar el ISO 27001-2023. No, no existe. La última versión es la vigente y es la que está actualizada. Se puede dar mucho en otras normas, como puede ser la ISO 9001, que es de calidad, en la cual nos ha tocado que nos hablan y que nos dicen, oiga, licenciado Aramis, lo que pasa es que yo quiero certificar mi empresa en ISO 9001-2023. No existe eso, ¿no? La última norma vigente, la 2015, y esa es la actualizada, ¿no? Esto es un dato para que también ustedes puedan por ahí conocerlo del por qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, la norma ISO 27001, ¿sí? Lo que resulta es, básicamente, el lado izquierdo están viendo, la norma ISO, ¿sí? Son normas públicas, ¿sí? A referirnos a normas públicas es que se pueden meter al sitio de ISO, la compran y la descargan, ¿sí? Y ojo, aquí también otro dato importante es de que como tal, ISO no certifica a nadie. También eso es un tema que a veces es algo lógico para nosotros, pero la gente que no conoce estos temas, pues escuchan, es que a mí me vino a certificar ISO. No, ISO como tal no certifica a nadie. ISO es un organismo internacional de estandarización que desarrolla normas públicas, les desarrolla normas y las publica. Hay empresas que se conocen como organismos de certificación, que son los que van y auditan a las empresas, ¿sí? Y toman como referencia un estándar, que en este caso es ISO 27001, y ellos te otorgan un certificado, pero como tal, ISO no certifica a nadie. Así que si escuchan, es que a mí me vino a certificar ISO, no. Te fue a certificar un organismo de certificación y te entregó un certificado, pero como tal, ISO no certifica a nadie, ¿no? Y bueno, esta pequeña introducción se los comento, bueno, porque al final, con este crecimiento desmedido de aumento en las empresas, sin lugar a dudas necesitan alguna herramienta, hay más, necesitan una herramienta que les permita mejorar la seguridad de la información y protegerlos de ataques a la información, a sus finanzas, a sus actividades operativas, a sus clientes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, las estadísticas que acabamos de hablar o ver anteriormente,
claramente nos dicen que si no empezamos a tomar medidas para mitigar los riesgos de qué tan vulnerables somos en seguridad de información, tarde o temprano la tendencia es que nos vamos a ver afectados directamente por ellos, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el objetivo entonces de ISO 23001? Y el objetivo principal de ISO 23001 es gestionar la seguridad de la información. No es gestionar la seguridad informática, no es gestionar ciberataques, es gestionar la seguridad de la información. Cuando hablamos de gestionar en las normas ISO es administrar. O sea, gestionar y administrar es lo mismo. Entonces, lo que estamos buscando es administrar, la manera en cómo vamos a administrar la seguridad de la información, ¿sí? Por eso ISO 27001 no es una norma exclusivamente para proteger contra ataques cibernéticos, ¿eh? Es una norma para lograr un sistema de gestión de la seguridad de la información. Es decir, cuando ustedes van a implementar ISO 27001, van a implementar un sistema de gestión. Es una herramienta administrativa que te va a permitir gestionar la manera en cómo la información la estás administrando en tu organización. Y dentro de esos objetivos, obviamente, lo que busca es identificar qué tan vulnerables somos, ¿sí? En diferentes temas, como pueden ser temas físicos, organizacionales, y posteriormente anular o generar controles para evitar tener una violación en la seguridad de la información, ¿sí? Y ya lo vimos anteriormente, cualquier organización que esté certificada en ISO 27001, lo que le va a dar a sus clientes es la certeza o certidumbre, ¿sí? De que al menos tienes un sistema que te permite analizar qué tan vulnerable eres, ¿sí? No hay ninguna norma ISO, y eso también es que les quede muy claro a todos ustedes, no hay ninguna norma ISO que te garantice que no vas a ser vulnerable. O sea, lo que te hacen es ayudar a identificar qué tan vulnerable eres, pero siempre vamos a estar expuestos a alguna violación, ¿sí? Entonces, es importante esto porque también nos dicen, ¿sabes qué? Pues es que tenía ISO 27001 y de todas maneras fui un blanco de un ataque cibernético, ¿no? Pues habrá que revisar cuáles fueron los controles que implementaste y mejorarlos, ¿no? Pero no te da una garantía ni una certeza, pero sí te va a aumentar de alguien que no lo tiene, sin lugar a dudas. Pero lo más importante también para algunos es que te va a dar un certificado internacional, ¿sí? Por supuesto, dependiendo del organismo de certificación que ustedes escojan, porque también hay organismos de certificación locales que a lo mejor si tú tienes un producto o un servicio que te interesa certificarlo en ISO 27001 y exportas, ¿no? Ya sea que mandes a Estados Unidos a Europa y pues te certificas con un organismo local, pues muchas veces te van a decir, pues es que yo no conozco a ese organismo de certificación. Hay una lista de varios organismos internacionales que también pues le van a dar cierto renombre a tu certificado. Entonces es un tema más técnico, pero es importante que sepan que también hay organismos de certificación nacionales y hay organismos de certificación que no son nacionales y que su alcance es también internacional. Bien, vamos a entrar un poco de lleno al tema de la norma ISO. Recordarles que 27001 es el serial y 2022 es el último año en el que se actualizó la norma ISO. Bien. Entonces, yo les decía hace unos momentos que lo que se va a certificar es un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es, bueno, ¿qué es un sistema de gestión? ¿Sí? Y un sistema de gestión de seguridad de la información es un conjunto, y esto es una definición de ISO, de procesos y recursos que permiten administrar o gestionar y minimizar los riesgos que atentan contra la seguridad de los activos de la información, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Pues al final yo les decía, el activo es el lugar en donde se va a resguardar la información. Entonces, lo que tenemos que hacer es una serie de procesos, una serie de procedimientos y de recursos que nos van a permitir analizar los riesgos de esa información, de esos activos. Y todo eso es un sistema. ¿Y por qué la palabra es importante? Es un sistema porque lo que hagas o dejes de hacer en un sistema le va a afectar a otra persona, ¿sí? Entonces sí es importante que en el caso de la seguridad de la información está implícita en todas las actividades que tenemos en nuestras organizaciones, ¿sí? Hablamos hace unos momentos de los activos de la información, que es decir, donde se almacena, donde se resguarda, donde se archiva, donde se maneja toda la información. ¿Y qué es un activo? Pues es cualquier, ¿sí? O sea, al final, el activo es cualquier cosa o ítem o bien que tiene valor para la organización. Por eso yo les decía
No se vayan con la finta, o bueno, no se vayan con, con la información de que solamente un activo es algo físico, ¿no? También lo que es el ser humano como tal es un activo. Por eso aquí vemos una pequeña diapositiva donde clasificamos los activos en activos de información, en activos físicos, en activos de servicios y en activos humanos. ¿Por qué? Porque los empleados son un activo también, ¿sí? De hecho, yo les podría decir que hay muchas empresas en donde realmente aquí es donde están bien atorados. ¿Por qué? Porque, ¿por qué están atorados? Porque se va una empresa, se va una persona y entonces ya se acabó el área, ¿no? Porque la persona que se fue lleva 25 años haciendo una actividad y tenía toda la información en su cabeza, ¿sí? Y nunca tuvimos la precaución de cómo buscar que esa información que tenía ese activo humano se quedara en la organización, ¿sí? Entonces, los empleados son activo humano. También tenemos activos humanos externos, como pueden ser un proveedor, ¿no? Si ustedes contratan a un asesor, a un consultor o algún proveedor, pues también él es un activo, ¿no? Luego tenemos los activos de servicio, como pueden ser todos los que son servicios de red, internet, todo eso son activos de información. Tenemos los activos físicos, que es como tal el ítem y tal, que puede ser la propia infraestructura, edificios, oficinas, armarios, alarmas, hardware, todo eso que tiene que ver, que es donde se almacena principalmente la información. Y tenemos también los que se conocen como activos de información, que tienen que ver con datos, ¿no? Tienen que ver con bases de datos, copias de seguridad, claves, correos electrónicos, libros, llaves, libreros, porque también cuando hablamos de seguridad de la información, no nos referimos únicamente a la parte del que se encuentra dentro de una PC o dentro de una nube, sino nuestras oficinas. En nuestras oficinas tenemos por un área de recursos humanos, pues se tienen expedientes del personal, se tienen archiveros, todo eso, ¿sí? También es un activo, ¿no? Las patentes, por supuesto, obviamente los softwares, también son activos de información y todo lo que tiene que ver con sistemas operativos. Entonces aquí es una pequeña diapositiva de cómo podemos empezar a hacer un inventario de los activos que tenemos en la organización y a partir de esto clasificar la información, ¿sí? Entonces, hay dos conceptos que me gustaría solamente que viéramos la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. Primero, la norma ISO considera seguridad informática y seguridad de la información, ¿sí? Dentro de la seguridad de la información está la seguridad informática. ¿Por qué? Porque el principal objetivo en materia de seguridad informática, de acuerdo a ISO 27001, sí, es básicamente proteger la infraestructura, ¿no? La infraestructura tecnológica, ¿sí? Como puede ser un hardware o un software. Pero la seguridad de la información tiene como principal objetivo proteger los datos, es decir, la información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de seguridad informática, de acuerdo a ISO 27001, pues yo tengo que buscar que mi celular esté bien protegido, ¿sí? Pero eso no es la esencia únicamente de ISO 27001, sino que te diga, protege el celular y la información que está en el celular, ¿sí? Entonces, eso es importante, ya que cuando están más involucrados en las normas ISO, podemos ir viendo cómo es relación que se tiene entre seguridad de la información y seguridad de la informática. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ISO 27001? Bueno, la intención o el objetivo principal de ISO 27001 es implementar un sistema de gestión, ¿no? Y este sistema de gestión lo que va a ayudar, entre otras cosas, a las empresas, pues es a mejorar su desempeño respecto, ¿sí? A una base sólida para, entre otras cosas, el desarrollo sostenible, que es un concepto que está en las más de 20,000 normas ISO. O sea, hay más de 20,000 normas ISO, incluyendo 27001, y en todas esas 20,000 normas hay un principio para tener iniciativas de desarrollo sostenible. Sin embargo, para el objeto principal de seguridad de la información, hay tres objetivos principales. Uno, mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿sí? Si ustedes implementan un sistema de gestión, tenemos que buscar que se cumplan estas tres características en nuestro sistema, sobre todo en la información. Confidencialidad de la información, integridad de la información y la disponibilidad de la información. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Pero esto es importante porque si no tenemos la capacidad de mostrarle al órgano de certificación que nuestro sistema tiene estas tres características, pues obviamente no vamos a poder certificarnos, ¿sí? ¿Qué es confidencialidad?
Confidencialidad, de acuerdo a las definiciones, las vamos a leer, las definiciones de 27.001, es la propiedad, ¿sí?, que va a determinar a que la información no esté disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. Entonces, la primera pregunta sería, dentro de la información que ustedes tienen, ¿ya clasificaron el grado de confidencialidad? Si la respuesta es sí, muy bien. Si aún no lo hacen, tienen que empezar por determinar, ¿sí?, qué información debe estar disponible y qué información no debe estar disponible. Esa característica se conoce como confidencialidad, ¿sí? Después tenemos la característica de la disponibilidad. ¿Qué es esto? Pues básicamente dice, es la propiedad de que la información sea accesible y utilizable para una entidad autorizada. Es decir, que esté disponible para quien deba de tenerlo, ¿sí? Es decir, que cualquier persona debe de tener la finalidad de que esa información se pueda tener acceso y que se use por la persona que debe usarla, ¿sí? Que no es lo mismo que la confidencialidad, ¿sí? Porque puede haber una información que debe estar disponible únicamente para el gerente de recursos humanos, únicamente para producción, únicamente para sistemas, ¿sí? Pero hay otra información que tampoco puede estar disponible para ninguno de ellos. Sin embargo, el grado de confidencialidad puede ser diferente en una misma información. Y después está la característica de la integridad, que es la propiedad de salvaguardar la exactitud y el estado completo de los activos. Es decir, no solamente tiene que tener una clasificación de confidencialidad de la información, sino que debe estar disponible para todas las personas que deban realmente tener acceso a esa información, pero además tengo que garantizar que las personas que tengan acceso a esa información no vayan a cambiar la información, ¿sí? O sea, tengo que cerciorarme de que esté en una plataforma que no la puedan manipular la información, ¿sí? Entonces, se tiene que mantener íntegro esa información. Entonces, digo, ahorita estos tres conceptos, pues te pueden llevar horas sin explicarlos, pero es importante que sepan ustedes que cualquier norma ISO 27001 tiene que tener como característica su información el cumplimiento de esas tres características, que tenga un grado de confidencialidad, que tenga disponibilidad y que tenga integridad, ¿sí? Bueno. Vamos entonces a iniciar de lleno a ver de qué trata la norma ISO 27001. Vamos a ver todos sus requisitos, incluyendo sus anexos, por lo cual, pues es poco de información técnica, pero no se preocupen, al final vamos a dar unos minutitos para cualquiera que tenga alguna duda o algún comentario que quiera agregar, ¿sí? Bien. Primero, ustedes están viendo en pantalla el estándar o la norma, ¿sí? Que es básicamente la norma ISO 27001 en su versión 2022, que es información para la seguridad, para la ciberseguridad y la protección de los datos, ¿sí? Y son requisitos, ¿sí? ¿Por qué les comentamos esto? Ahorita vamos a ver porque hay una familia de normas ISO por la que es certificable. Bueno, hay otras que son de 27001 que son certificables, pero la de requisitos del sistema es la 27001. Y del lado derecho estamos viendo lo que es la estructura de la norma ISO 27001. Y aquí les dejo un dato. Bueno, en todas las normas ISO hay una característica que se les conoce como estructuras de alto nivel, ¿no? Y esas estructuras de alto nivel lo que están haciendo es que yo les decía que hay más de 20,000 normas ISO y todas estas normas ISO, anteriormente teníamos capítulo 4 y 7 nada más, o 4 y 5 y 6, y entonces eso dificultaba la implementación o la integración de las normas. Conforme van avanzando los años, se van actualizando respecto a la integración de estructuras de alto nivel. ¿Qué es esto básicamente? Pues que todas las normas ISO ya empiezan a tener el mismo capítulo, que es el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Entonces, como pueden ver ustedes, las normas ISO tienen como principal función... Ay, a ver, denme un segundito, por favor.
Ya, perdón. Es que aquí. Bien, entonces yo les decía que las normas ISO tienen una estructura de alto nivel en donde todos sus capítulos empiezan a partir de los requisitos a partir del capítulo 4, es decir, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 no son capítulos certificables, son únicamente de referencia. El capítulo 1 nos habla básicamente del alcance que debe tener el sistema, o sea, hasta dónde puede llegar. El capítulo 2 son las normas de referencia, es decir, si hay otras normas ISO que te van a ayudar a precisamente implementar de mejor manera la norma que vas a estar leyendo. Y después hay un apartado para los principales términos y definiciones para la norma ISO. Entonces, cuando se audita un sistema de gestión, en este caso 27001, se audita a partir del capítulo 4, es decir, el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son los capítulos de la norma ISO que son auditables. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 no lo son así. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cada uno de los capítulos, sobre todo a partir del 4, que son los que varios de ustedes están interesados en conocer, y por supuesto el anexo 10, que es el que va a ser el resultado del análisis de riesgos. Digo, aquí para los temas familiarizados, el capítulo 6, que es el análisis de riesgos, nos va a hablar de hacer un análisis de riesgo de la seguridad de la información para implementar controles, y esos controles los tenemos que comparar contra los controles que aquí nos está diciendo prácticamente la norma, ¿sí? Yo les decía que hay una familia de normas ISO, es decir, hay más normas que nos permiten básicamente o comprender de mejor manera la norma que estamos implementando. La primera de ellas es la norma 27000, que es una norma específica donde vienen más términos y definiciones, ¿sí? Entonces, no quiere decir que tengan que leerla toda, pero aquellos que están implementando un sistema sí tendrían que dar una revisada porque hay unos conceptos que creemos que significan algo, pero cometemos ese error y lo que tenemos que hacer es entonces conocer cuál es el término realmente o la definición de ese concepto, sobre todo cuando hablamos de seguridad de la información. Tenemos la 27001, que es la que vamos a ver el día de hoy. Está la 27002, que es una guía de buenas prácticas que va a describir todos los objetivos y los controles. Es decir, es una guía, una orientación donde te puede ayudar mucho en la manera en cómo implementarla, ¿sí? Y después tenemos otra que es la 27005, que es la que proporciona directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la información, ¿sí? Entonces son muchísimas normas, son muchas normas, pero estas son algunas que les quisimos traer para que ustedes sepan que hay toda una familia de normas ISO de 27000 y la que es de requisitos es la 27001, que es la certificable. Okay, vamos a avanzar entonces con la siguiente diapositiva. Ok, el capítulo 1 nos habla principalmente del objeto y el campo de aplicación. ¿Qué es esto? Pues básicamente aquí lo que nos va a hablar esta norma ISO es cuál es el objeto de la norma, que ya lo vimos anteriormente, y cuál es el alcance del sistema, o sea, hasta para quiénes va a aplicar, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este estándar? Después tenemos el capítulo 2, que son las referencias normativas, que yo, como les dije, el capítulo 2 lo que nos dice básicamente es si hay otras normas de referencia, como las que acabamos de ver. Por ejemplo, te puede decir, para mayor información sobre el vocabulario, favor atender la norma ISO 27000, ¿no? O te puede decir, para poder auditar la norma ISO 27000, se recomienda observar la norma ISO 19011. Es decir, todas aquellas normas ISO que puedan servir de referencia para poder implementar de mejor manera la 27001, ahí aparecen en este capítulo, ¿sí? Y después tenemos el capítulo 3, que yo también les decía, que es el capítulo en donde vienen las principales, y esa es la palabra clave, las principales términos y definiciones. ¿Por qué? Porque hay otra norma donde hay más definiciones, es decir, en esta parte, en el capítulo 3, son los principales términos y definiciones que nos van a ayudar para la implementación o la comprensión
de nuestro estándar. Pero hay, como yo les decía, hay más normas ISO y una de ellas es la 27000, en donde vienen más términos y definiciones y vocabularios. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en pantalla? Estamos viendo una estructura o la estructura de ISO 27001. Dentro de las normas ISO, todas las normas ISO implementan una herramienta, ¿sí? Una herramienta para poder comprender de mejor manera las normas ISO, ¿sí? Recordemos que es un sistema de gestión, ¿sí? Y este modelo se conoce como un modelo de PHBA o ciclo de Deming o de mejora continua. Probablemente algunos de ustedes lo han escuchado o aquellos que son estudiantes probablemente lo vieron en sus ingenierías, que es el ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming, donde básicamente lo que se hace es un cuadrante, hay un cuadrante para cada actividad y uno de esos cuadrantes es la actividad de planear, hacer, verificar y actuar. Es un circulito, acuérdense que está así, lo partimos en 4 y tenemos el P, que es de planear, H de hacer, la B de verificar y la A de actuar. Y todo esto es un ciclo de mejora continua, ¿sí? Entonces, este pequeño esquema lo adoptan todas las normas ISO. Y entonces lo que te dice la norma es, bueno, pues te voy a ayudar a explicar dentro de los requisitos de las normas ISO cuáles son las etapas de planeación, cuáles son las etapas para hacer y cuáles son las etapas para verificar y para actuar. Y en amarillo aquí estamos viendo, en el caso de 27001, todos los capítulos de la norma ISO que tienen que ver con la actividad de planear, la actividad de hacer, ¿sí? La actividad de verificar y finalmente la actividad de actuar. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿eh? Aquí solamente se los estoy presentando de manera esquemática. Vamos a ir viendo cada capítulo, ¿sí? Y les estaré explicando de manera general cada uno de sus requisitos, pero no nos vamos a detener a fondo porque pues obviamente hay una limitación en cuanto al tiempo. Pero si cualquiera de ustedes que tenga o que quisiera obtener más información sobre ISO 27001, acérquense ahí a la Canacintra de Uruapan y con todo gusto podemos orientarlos o asesorarlos. Bien. El capítulo 4 habla del contexto de la organización y se subdivide en otros 4 cláusulas, que es el capítulo 4.1, que es la comprensión de la organización y de su contexto, el capítulo 4.2, que son las necesidades respectivas de las partes interesadas, el alcance del sistema, que es el 3 y el 4. No voy a leer todos porque pues obviamente los vamos a ir viendo a cada detalle, pero para que ustedes puedan observar cómo es de que este modelo se aplica a ISO 27001. ¿Y qué creen? No nada más para ISO 27001, para 9000, para 14000, para 45000, para 22000, para 39000, o sea, para todas las normas ISO, esto es lo mismo. El capítulo 4, 5, 6 y 7 son los de planificación. El capítulo 8, que es el grueso de los capítulos en algunas ocasiones, pues es el de operación, y el de verificación, que es la evaluación del desempeño, que es el capítulo 9, y el capítulo 10, que es el de mejora. Entonces esta, pues es una actividad que se replica prácticamente en todas las normas ISO. Habrá algunos que nos detengamos un poquito más, como puede ser el de política, como puede ser el de riesgos, ¿sí? El de revisiones por la dirección, pero esta es una fotografía muy clara para que ustedes puedan implementar y conocer de mejor manera, en este caso, el estándar de 27001, ¿sí? Bien. El capítulo 4, como lo estuvimos viendo anteriormente, se subdivide en otras 4 cláusulas, que es el 4.1, que es el conocimiento de la organización y su contexto, el capítulo 4.2, que es la comprensión de las necesidades y las expectativas de sus partes interesadas, el 4.3, que es el alcance, ¿sí? Y el capítulo 4.4, que es el sistema de gestión, que ahorita vamos a ir platicando de manera general cada uno de ellos. Primero, el 4.1 nos dice básicamente que la empresa debe entender cuáles son las problemáticas externas e internas que tiene la organización y que van a afectar a la seguridad de la información, ¿sí? Es decir,
Esto en muchas organizaciones se puede traducir en un FODA, que es conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus amenazas, cuáles son tus oportunidades y cuáles son tus debilidades. Pero este FODA puede ir o debería ir asociado, no cometan el error, a los conceptos de seguridad de la información. Entonces aquí lo que dice la norma es, primero conoce cuál es el contexto o qué es lo que te va a afectar tanto externa e internamente para el sistema de seguridad de la información. Después te dice, una vez que ya determinaste básicamente cuáles son las cuestiones externas e internas que te van a afectar, tienes que entender quiénes son tus partes interesadas, ¿sí? Como su nombre lo indica, una parte interesada, pues es alguien que está interesado en lo que tú dejes de hacer o vayas a hacer, ¿sí? ¿Quiénes son tus partes interesadas? Generalmente, pues es el cliente, son tus proveedores, es el personal, la academia, si tienen practicantes, la autoridad, por supuesto. La autoridad es una parte muy específica y que es interesada. Entonces, la norma ISO te dice aquí, identifica quiénes son tus partes interesadas e identifica qué es lo que necesitan y qué expectativa tienen. Quiere decir, las necesidades y las expectativas de tus partes interesadas. Y posteriormente, lo que tienes que hacer es determinar los requisitos de estas partes interesadas. Un ejemplo muy claro es la autoridad es una parte interesada, pero además de que es una parte interesada, claramente hay un requisito legal que debemos de cumplir, ¿sí? Que es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, por darles un ejemplo. Nos dice claramente que cualquier organización pública o privada que tenga datos personales debe de garantizar el adecuado administración de esos. Ejemplo, puede ser desde los datos personales de un empleado, ¿sí? Pasando por datos personales de sus proveedores o de sus clientes, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, en cualquiera de esos casos, les aplican generalmente a todos nosotros, porque todas las empresas tenemos proveedores, tenemos clientes y tenemos empleados. Entonces, tenemos que dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y es un requisito que se traduce en una necesidad que tiene la autoridad para la organización, ¿sí? Después viene el tema del alcance. El alcance no es otra cosa más que determinar los límites hasta dónde va a estar implementado tu sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, si tienes, por ejemplo, varias unidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, hay unos que están en Uruapan, están en Morena, en Apatzingán, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno es una unidad de negocio y tú determinas si ISO 27001 va a aplicar a una unidad de negocio o a otras unidades de negocio, ¿sí? Sobre todo esto puede aplicar para el tema de aquellas empresas que tienen diferentes unidades de negocio, ¿sí? Después tenemos el 4.4, que es el sistema de gestión de seguridad de la información, que aquí básicamente lo que nos pide es que tú determines cuáles son los procesos que vas a necesitar para implementar tu sistema. Si vas a necesitar un procedimiento de compras y de recursos humanos, de producción, de auditorías internas. O sea, aquí te dice básicamente que tú debes de establecer, implementar, mantener y mejorar todo tu sistema de seguridad de la información, incluyendo todos los procesos que tú vas a necesitar y su interacción. Y ahí la palabra clave es la interacción. ¿Por qué? Porque es un sistema. Recordemos que lo que se va a certificar es un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión está conformado por procesos. Por lo tanto, las entradas de unos procesos son las salidas de otros procesos. Por lo que cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer va a impactar tarde o temprano en algún otro proceso. ¿Sí? Bien. Después tenemos el capítulo 5. El capítulo 5 nos habla de liderazgo, ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo y el compromiso, en esta norma, en las normas ISO, generalmente se aplica el liderazgo y el compromiso para la alta dirección. ¿Quién es la alta dirección? Pues es la persona o la máxima autoridad responsable de la empresa. Generalmente es un director general, o puede ser un presidente de la organización o un gerente general. La organización determina quién es la alta dirección y esa persona al final es el responsable del sistema. Entonces, lo que se haga o se deje de hacer, el máximo responsable es la alta dirección,
¿sí? Y esta cláusula de 27001 se subdivide en la 5.1, que es el liderazgo y el compromiso, ¿sí? También en la política y en el tema de roles y responsabilidades. El 5.1, que es el liderazgo y compromiso, es un listado de todas las responsabilidades que va a tener la alta dirección, ¿sí? Es decir, que se implemente una política de seguridad de la información, que se asignen los recursos necesarios, que se apoya a la gente de sistemas, que promueva la mejora continua. Es un checklist de todas las responsabilidades. Es decir, cuando ustedes quieran implementar 27001, es un checklist que lo tienen que entender obviamente ustedes y después explicárselo a la alta dirección porque es lo que le va a auditar. Y recordemos que no hay tarea de certificación, el auditor va a auditar a la alta dirección. Entonces le va a preguntar, a ver, director general, dígame usted, por favor, cómo es que demuestra su liderazgo y compromiso con ISO 27001. Entonces él tendrá que decir, bueno, para mí es muy importante porque yo asigno una partida presupuestal cada año para el tema de los antivirus, para la calibración de los equipos, para las cámaras de seguridad. Todo eso son recursos y es uno de los compromisos que la alta dirección tiene que demostrar con su sistema de seguridad de la información. Entonces, pues bueno, aquí es importante que sepan que el 5.1 pues es un requisito que le aplica, bueno, todo el ciclo le aplica a la alta dirección. Pero aquí hay un concepto y es un tip que nosotros les damos a todos nuestros clientes que puede ser que el capítulo 5 les aplique directamente o el 5.1 le aplique directamente a la dirección. Sin embargo, la actividad de liderazgo se ejerce también para aquellas personas que tienen personal a su cargo. Por lo tanto, las organizaciones deberían, no solamente el capítulo 5, aterrizarlo a la alta dirección, sino también es una buena práctica que también se dé a conocer a los jefes. ¿Por qué? Porque ellos también ejercen el liderazgo y también tienen que estar comprometidos con el sistema. ¿Por qué? Recordemos que en muchas organizaciones el problema no está ni arriba ni abajo, sino en medio, en las jefaturas. Entonces es importante que también los jefes conozcan del liderazgo. El 5.2 nos habla de la política de seguridad de la información. Y este requisito es lo que generalmente en las organizaciones ustedes ya conocen que van entrando en una empresa, de pronto ven su política de calidad, ¿no? Aguacates, Calabo define que su sistema de gestión de calidad, bla, 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 o de inocuidad, etcétera. Entonces, es ese texto que luego vemos en las organizaciones que dice política de calidad. Pero aquí, como estamos implementando 27001, la política tiene que ir en una política enfocada a la seguridad de la información. Entonces, es un texto que debe de incluir algunos requisitos. Los vamos a ver a continuación, ¿no? Estos requisitos, o sea, ¿qué es lo que debe de incluir la política? Pues primero tiene que estar alineada a lo que la organización busca, ¿no? O sea, tú no puedes tener una política de seguridad de la información cuando a lo mejor tu servicio o tu principal giro es uno y tu política de seguridad de la información va hacia otro rumbo. O sea, tiene que ir alineado al propósito de la empresa, ¿sí? Debe de incluir, por ejemplo, objetivos de seguridad de la información, de que cumplas con los requisitos, de que incluyas, de que tengas un compromiso con la mejora continua, ¿no? Porque recordemos que las normas ISO son ciclos de mejora continua, entonces tienes que demostrar evidencia de que tu sistema ha mejorado continuamente y ese compromiso debe estar en este eje rector que es la política. Recordemos que la política es la intención que tiene la alta dirección respecto a la seguridad de la información. ¿Por qué la intención? Porque es lo que desea, lo que quiere promover en toda la empresa, ¿sí? Entonces, es un texto que debe de tener, pero una vez que lo autoriza la alta dirección, pues hay que dar cumplimiento a varios subrequisitos que pide la norma ISO, que es precisamente una vez que establecemos la política de seguridad de la información, ¿sí? Pues tenemos que empezar a comunicarla, ¿sí? Y la norma es muy específica. La política de seguridad de la información tiene que estar documentada, ¿sí? ¿Cómo? Pues puede estar documentada en un manual,
puede estar documentada en trípticos, puede estar documentada en una lona, puede estar enmarcada, como ustedes quieran, pero tiene que estar documentada, ¿sí? Y una vez que está documentada, la política se tiene que comunicar, ¿sí? Y se tiene que comunicar dentro de toda la organización, es decir, a todas las áreas, a compras, a ventas, a producción, a almacén, a logística, si están en la academia, pues solamente a todas las direcciones de las academias, todas las licenciaturas, hasta la vigilancia, y está toda la organización. ¿Cómo se va a comunicar? Pues va a depender ya de cada organización, ¿no? Habrá algunos que los puedan comunicar por internet, habrá otros que los comuniquen por diferentes medios. La manera en cómo se comunica es muy propia de cada organización, pero se debe de comunicar. Y debe estar disponible para las partes interesadas. Ya vimos anteriormente que las partes interesadas pues son los clientes, son los proveedores, la autoridad y el personal. Entonces, el personal pues ya lo cubrimos porque se tiene que comunicar dentro de la organización. Pero ¿cómo comunicamos una política a un proveedor, a un cliente, a la autoridad? ¿Se las vamos a dar por correo? Pues no, o sea, hay diferentes estrategias o herramientas para comunicar la política. En este caso, pues puede ser que la suban a su sitio web, ¿no? O sea, pueden subir a su sitio web y ahí, y ahí va a estar disponible. La palabra clave es que esté disponible. No te está diciendo que se la debe aprender de memoria el proveedor o el cliente, sino que esté disponible. Quien sí se la tiene que aprender, pues es el personal, ¿no? Pero en el caso de tus partes interesadas externas, o el proveedor, o un cliente, o la autoridad, pues tiene que estar disponibles la política, ¿sí? Después tenemos el capítulo 5.3, me regreso aquí, que es el de roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización. Y esto lo que nos dice básicamente es de que tiene que la alta dirección identificar quién va a ser responsable y qué autoridad tiene dentro del sistema, ¿sí? Esto en muchas organizaciones se traduce, entre otras cosas, por supuesto, en los descriptivos de puesto, es decir, que la norma que cada organización determine en materia de seguridad de la información, nuevamente, quién va a ser responsable y qué autoridad tiene dentro de la seguridad de la información. Un ejemplo claro, pues si tenemos un área de sistemas o un área de IT, pues estas personas son las que van a lograr o deben de tener muy claramente cuáles son las responsabilidades que tienen, qué rol o qué función van a tener dentro de la organización para el sistema y cuál es su autoridad. El ejemplo claro es, a ver, yo, área de sistemas o de área de IT, detecté que en la computadora del área de recursos humanos hubo una filtración de información porque se mandó un correo a otra empresa con la información confidencial. Yo tengo la autoridad, en este caso el área de sistemas, tiene la autoridad de suspender el acceso a esa computadora a esa persona, ¿sí? Entonces, la norma te dice aquí que la alta dirección debe definir quién va a ser responsable del sistema de seguridad de la información, de las acciones de la seguridad de la información y la autoridad que tiene, ¿sí? Okay. Luego entramos al capítulo 6, ¿sí? El capítulo 6, como lo vimos en la estructura de alto nivel, es el capítulo de la planificación, ¿sí? Y el capítulo de la planificación tiene que ver, entre otras cosas, con el tema de riesgos y oportunidades. Y este concepto de riesgos y de oportunidades, de verdad es un tema, bueno, hay una norma específica de ISO para el tema de riesgos, que es la ISO 31000, ¿sí? En donde nos dice básicamente cuáles son las metodologías, cuáles son las actividades que se debe de hacer, qué recomiendas, etcétera. Pero no es el tema, no nos vamos a detener específicamente en cómo se tienen que abordar los riesgos y oportunidades, pero sí es importante que ustedes sepan inicialmente que los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿sí? Debe hacerse un análisis de lo que vimos en el capítulo 4.1 y en el 4.2, que el 4.1 es el tema de las cuestiones externas e internas, y el capítulo 2
tiene que ver con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿sí? Por ejemplo, yo les dije que una manera de dar cumplimiento al capítulo 4.1 puede ser el diseño de un FODA. En un FODA detectamos amenazas y detectamos debilidades. Para un enfoque de riesgos en este capítulo, ¿sí? Es analizar, se traducen en riesgos. Por ejemplo, si ustedes detectaron en su análisis FODA una debilidad de que a lo mejor no se tienen licencias actualizadas de antivirus para sus computadoras, ¿sí? Que puede ser algo tan básico, ¿sí? Eso es un riesgo. ¿Qué riesgo? Entonces, el análisis de riesgo tiene que ver qué riesgo representa para la seguridad de la información que las computadoras no tengan un antivirus actualizado o una licencia. Pues el resultado es de que exista violación a los activos de la información y por lo tanto puede haber desde una pérdida sencilla, como puede ser que nos roben toda la información. Entonces este capítulo te le dice, bueno, haz un análisis de riesgos de lo que tú viste como amenazas y debilidades, pero también de los requisitos de tus partes interesadas, ¿no? Que es lo que se refiere en el capítulo 4.2. Ejemplo, y les puse este ejemplo. La autoridad tiene como necesidad y como requisito que la organización cumpla con la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. ¿Sí? Es un requisito. Aquí, en el capítulo 6.1, tenemos que hacer un análisis de riesgos. ¿Cuál es el riesgo para que yo no cumpla con esa ley de protección de datos personales en posesión de particulares? Pues el principal riesgo es que no tenga un procedimiento. Bueno, pues entonces el control es que debes tener un procedimiento y ese procedimiento te debe de ayudar a disminuir la probabilidad de que ese riesgo se materialice, ¿sí? Entonces, la intención en este capítulo de riesgos y de oportunidades es precisamente garantizar que su sistema de gestión de seguridad sea eficaz, ¿sí? O sea, que sea oportuno, que sea adecuado, que sea conveniente y que sea eficaz, que les ayude a prevenir los efectos no deseados. Entonces, yo no deseo que mis datos sean vulnerados o sean vulnerables, por lo tanto, yo decido hacer un análisis de riesgos, qué tan probable es que esto suceda y qué consecuencia. Y aquí les dejo este pequeño tip. Cuando hacemos un análisis de riesgos, ¿sí? Puede haber muchos criterios. Puede haber muchos criterios para hacer el análisis de riesgo, pero básense solamente en dos. En la consecuencia y en la probabilidad. O sea, ¿qué tan probable es que ese riesgo se materialice? ¿Y qué consecuencia tiene? Esos son los dos principales criterios que deben tener en un análisis de riesgo. De verdad, hemos visto empresas que luego quieren importar matrices de riesgo de otras organizaciones o quieren hacer un análisis de riesgos tan técnico que ni ellos mismos lo entienden, ¿sí? Entonces, recordemos que la clave del éxito en una auditoría de certificación es la manera en cómo presentamos la documentación a nuestro auditor. Por lo tanto, eso se traduce en que necesitamos básicamente hacer un análisis de riesgos simple y sencillo, pero que esté alineado a lo que nos pide la norma ISO. Y después tenemos el concepto de objetivos de seguridad de la información, que aquí lo que nos dice básicamente es que tenemos que diseñar objetivos y que estos objetivos de seguridad de la información sean coherentes, se actualicen, se comuniquen, que tengan en consideración los requisitos y que se puedan medir. Esto es lo más importante. Cualquier objetivo que no se puede medir, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces tenemos que definir objetivos para la seguridad de la información y la manera en cómo lo vamos a cumplir, ¿sí? Y esos objetivos se tienen que repartir en toda la organización. Después tenemos el capítulo 7, que es el tema de los recursos, ¿no? Y el capítulo 7 lo que nos dice básicamente es que la organización debe determinar los recursos necesarios para el sistema, como puede ser un presupuesto asignado, dinero para una consultoría, para una capacitación, para la propia auditoría, para un nuevo equipo, para licencias de software, para la licencia en la nube,
de todos los servicios de datos, en fin, todos los recursos, ahí es donde te dice que la norma los identificas. Después nos dice que tengamos que demostrar evidencia que el personal es competente, es decir, que tenga capacitación, que tenga formación, que si es alguien de sistemas, pues tenga por lo menos una ingeniería en sistemas, entre otras cosas. Luego el capítulo 7.3 nos dice que debemos de identificar el conocimiento, es decir, tenemos que determinar claramente qué persona debe conocer qué. Por ejemplo, pues al área de vigilancia, pues no le voy a meter 5 procedimientos que tenga que estudiar porque ni los va a aplicar, pero que sí sepas tú qué es lo que esa persona debe conocer básicamente del sistema. O sea, si lo quieren ver siguiente, es decirle, tu vigilancia, por favor, solamente tienes que verificar que la pantalla de las cámaras de vigilancia se estén viendo bien, ¿no? No le tienes tú que mover nada a este botón que dice actualizar, no le tienes que mover nada, ¿no? Entonces, eso es lo que él tiene que conocer de eso. Luego tenemos el tema de comunicación, que tenemos que tener una herramienta de comunicación interna y externa, ¿sí? Cómo vamos a comunicar internamente el sistema y cómo lo vamos a comunicar externamente. Y solamente el capítulo 7.5 que nos habla de la información documentada, es decir, que la empresa debe tener un procedimiento que nos ayude a documentar todo el sistema de gestión, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice el capítulo 7 de manera general. Después viene el capítulo 8. El capítulo 8, ¿sí? Que es el capítulo en el que nos va a permitir determinar claramente cuál es la operación o cuáles son los procesos que se van a requerir para operar nuestro sistema de seguridad de la información. El capítulo 8.1 nos habla del control y la planificación operacional y como su nombre lo indica es realizar la planeación de todos los procedimientos que vamos a requerir para controlar nuestro sistema de seguridad de la información. Y aquí es donde tenemos que determinar claramente cuáles son los criterios, ¿sí? Para nuestros procesos, cuáles son, cómo los vamos a implementar, cómo vamos a nosotros a determinar los criterios. Por ejemplo, si hay un procedimiento de seguridad de la información, cómo lo vamos a abordar, si hay un procedimiento para dar de alta las claves de los usuarios, si hay un procedimiento para determinar cuáles son los accesos a las redes, si hay un procedimiento, hay muchos procedimientos. Y aquí es implementar esos controles. Y después tenemos que hacer una evaluación de los riesgos de la seguridad de la información. Aquí sí está enlazado directamente al análisis de riesgos. Yo les decía que el riesgo hay que identificarlo, evaluarlo, y evaluarlo es conocer cuál es el tratamiento que yo le voy a dar. Es decir, si mi riesgo lo voy a aceptar, lo voy a trasladar, lo voy a mitigar, ¿qué es lo que voy a hacer con ese riesgo de la información? ¿Sí? Y eso lo que nos va a permitir, pues obviamente es que nosotros tengamos todo un sistema de gestión implementado eficazmente, los riesgos, cómo lo voy a evaluar, qué tratamiento le voy a dar, porque a veces podemos decir que el tratamiento de riesgo, yo decido qué hacer con ese riesgo. Yo lo puedo aceptar, lo puedo eliminar o lo puedo reducir. Un ejemplo claro, ¿sabes qué? Tenemos solamente 5 licencias disponibles o tenemos una nube, tenemos un proveedor que nos da un servicio del alojamiento de todos nuestros datos, ¿sí? Pero hay un riesgo, ¿no? Que a lo mejor es un proveedor local y sus servidores están también aquí en Uruapan o están aquí en Morelia y eso pues tiene un riesgo, pero si mis servidores o el servidor principal se encuentra en Estados Unidos, en Silicon Valley, pues a lo mejor el riesgo se disminuye considerablemente. Entonces, hay riesgos que aceptamos, o sea, tú decides qué riesgos aceptarlos, pero también decides qué riesgos tratarlos para hacer acciones para eliminarlas o acciones para reducir esos riesgos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos habla prácticamente el capítulo 8 cuando hacemos la evaluación y el tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información. Y después entramos al capítulo 9, que es el capítulo del seguimiento, el capítulo de la evaluación del desempeño, que tiene que ver con 3 apartados. El monitoreo, medición, análisis y evaluación, el tema de auditorías internas y revisión. Este capítulo básicamente es un capítulo de datos, ¿sí? Donde tenemos que generar datos que son los que se conocen como las empresas como KPIs, indicadores de procesos, etcétera. Pero aquí lo que se requiere es, este capítulo nos habla de generar datos y dentro de esos datos tenemos que hacer una auditoría que también nos va a dar como resultados datos.
¿Para qué vamos a generar datos en este capítulo? Para que la alta dirección los revise, ¿sí? Para que la alta dirección revise el sistema de gestión y nos permita conocer si el sistema es adecuado, eficaz y conveniente. Entonces, este capítulo es generar todos los datos posibles en un reporte para que la alta dirección pueda revisarlo y pueda ver si entramos al capítulo 10, que es el capítulo de mejora continua. Es decir, el último capítulo de la norma ISO nos dice específicamente que la organización debe tener un sistema que nos ayude a mejorar continuamente. Incluso va a haber organizaciones o va a haber organismos de certificación que te van a decir, bueno, el capítulo 10 te lo audito en el siguiente año. ¿Por qué? Porque tu sistema de gestión te tiene que ayudar a mejorar. Y por eso aquí es importante que ustedes analicen la posibilidad de tener a alguien que les ayude a tener un sistema de gestión que cumpla con lo que te dice la norma, ¿sí? Porque la clave del éxito que hemos tenido, por ejemplo, nosotros como despacho consultores, que diseñemos sistemas de gestión que trabajen para ustedes y no ustedes para el sistema de gestión. Porque si no, aquellos que ya tienen sistemas de gestión implementados, pues ya saben que viene la auditoría y llena registros, llena formatos y estamos a la corre y corre. Eso es un sistema que no trabaja para ustedes, sino que ustedes acaban trabajando para el sistema. Porque mientras ustedes tengan un sistema que trabaje para ustedes, van a poder mejorarlo continuamente. Y la mejora van a ser del propio sistema y no va a ser una mejora forzada por ustedes, ¿sí? Entonces el capítulo 10 nos va a decir claramente cómo podemos tener evidencia para mejorar continuamente, ¿sí? Bien. Ok, yo les decía, bueno, que el sistema de gestión tiene que ser adecuado, efectivo y suficiente. Es decir, estas 4 características nos deben de ayudar a conocer el desempeño de nuestro sistema de gestión de la seguridad de la información. Y bueno, ya entrando un poco hacia el final, que estos últimos 15, 20 minutos que vamos a tener por aquí, es precisamente para conocer cuáles son los controles. Yo les decía que cuando hacemos en el capítulo 6 el análisis de riesgos, luego implementamos en el capítulo 8 esos controles y la norma te dice claramente, a ver, para que no se te vaya a olvidar, yo te voy a hacer un listado de todos los controles. Si quieren asociarlo como un control, un procedimiento, también lo pueden asociar, o una actividad, también lo pueden hacer. Dice, yo te voy a enlistar cuáles son los controles que como mínimo debes de tener en tu sistema de seguridad de la información. Si ya los tienes implementados y los tienes en alguno otro de los requisitos que vimos anteriormente, muy bien. Si no, tienes que incluirlos. Entonces, ¿cuáles son esos controles? Son prácticamente 93 controles que tiene la norma ISO. No es que sean 93 procedimientos, ¿no? Pero son 93 controles que debemos implementar y si esos controles están dentro de un procedimiento, muy bien. Y si no, pues hay que implementarlos. Son 37 controles que tienen que ver con el control de la organización. Ahorita vamos a ver los principales controles de ellos, ¿no? Después tenemos los controles para las personas, es decir, cómo voy a controlar a las personas que están dentro de mi sistema de seguridad de información. Tenemos 14 controles físicos que son de infraestructura y 34 controles que van relacionados al tema tecnológico, ¿sí? Entonces, vamos a ver más los que son más representativos de cada uno de ellos. En los controles organizacionales o de la organización son 37. No los vamos a ver los 37. Solamente vamos a ver algunos de ellos que tienen que ver con o que son más representativos para este capítulo. El primero dice los roles y responsabilidades dentro de la seguridad de la información, que si se fijan, esto ya lo habíamos abordado en el capítulo 5.3, por lo tanto aquí ya podemos poner una palomita, ¿sí? El otro es el de separación de responsabilidades y esto está bien. Esto, por ejemplo, nos habla de que se deben de separar todos los deberes conflictivos y las áreas conflictivas de responsabilidad. Es decir, no podemos tener a una área que da acceso a los usuarios a un lado del área de producción. Tienen que estar separados las responsabilidades. Por eso ustedes vean generalmente que el área de sistemas, pues es un área completamente aparte y está prohibido el paso y únicamente puede entrar personal autorizado y hasta con tarjeta. De eso nos habla un poco este control. Luego nos habla también de de tener un procedimiento para la continuidad del negocio. Esto es importante porque esto sí no se aborda en ningún requisito de los arriba mencionados, que es básicamente qué procedimiento tenemos para en caso de que toda nuestra información
se vea violentada, afectada o robada, pueda continuar el negocio. Es decir, si tengo otra nube de información, si la puedo bajar, en cuánto tiempo. Imagínense, de guardarnos sus proporciones. Imagínense que de pronto en el edificio donde ustedes están trabajando, se quema completamente y se cae completamente. ¿En cuánto tiempo podemos volver a parar, volvemos a realizar nuestras actividades? A lo mejor a través de home office, a través de una unidad remota, en fin, de esto te habla este requisito. Después tenemos el de responsabilidad en la administración del sistema de seguridad de la información, que básicamente aquí es quién va a administrar todo el sistema. Después tenemos el concepto de información sobre amenazas, que esto tiene que ver que exista una metodología clara para detectar posibles amenazas. Otro es integrar la seguridad de la información en la gestión de proyectos. ¿Qué sucede? Que en muchas empresas lo que hacemos es, hay nuevos proyectos, llega un nuevo equipo, para el área de producción, o vamos a implementar un nuevo proceso o un nuevo producto, pero nunca tomamos en consideración al área de seguridad de información. Lo que nos pide aquí este control es de que cuando exista algún proyecto, se debe tomar en consideración. Es decir, si ustedes tienen sus reuniones de proyectos, ahí tendría que estar alguien de sistemas. Y después tenemos el tema de la clasificación de la información. Etiquetar esa información y transferir información, que yo les decía que el primer principio es clasificar la información. Si ustedes no tienen clasificada su información, tienen que empezar a decir, esta clasificación es pública, es privada, es restringida o es confidencial, ¿sí? A partir de eso, empezamos también a ver cómo administramos la información. Después, seguimos en los controles de la organización, que está el de la seguridad de la información en las relaciones con proveedores, es decir, ustedes tienen contacto con proveedores, qué información, tanto de ida como de vuelta, estamos administrando en el sistema. Es decir, un proveedor tiene acceso a la información, tiene acceso a las áreas de información, puede complicar o puede poner en riesgo la seguridad de la información. De hecho, eso nos lo pide aquí. Después, tenemos que, hay controles que hablan de cómo responder a incidentes de la seguridad de la información. Un incidente, por ejemplo, es, ¿sabes qué? Hubo una posible violación al robo de datos de la información, ¿no? Bueno, pero no lo robaron. Entonces, ¿qué hacemos para que no vuelva a suceder? Y después, si hay incidentes, hay que aprender de esos incidentes, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para mejorar nuestro sistema. Después tenemos un control que va aplicado directamente a los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Y la protección de la información del personal identificable. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces utilizamos derechos de propiedad que no son de nosotros y los aplicamos. Entonces aquí lo que te dice es, ojo, si hay derechos de propiedad que tú utilizas, por ejemplo, de tus productos, pues tienes que tener unas patentes y tienes que tenerlos bien almacenados y bien archivados, ¿sí? Después tenemos el control de las personas. Los controles de las personas, sí los vemos algunos ya arriba. Por ejemplo, tenemos el de los antecedentes de los candidatos. Si ustedes tienen una área de recursos humanos, seguramente esto lo vimos en la parte de las competencias, en donde pues tenemos que investigar cuáles fueron los antecedentes del personal que va a estar teniendo acceso a la información. O sea, tenemos que hacer una entrevista integral con los trabajos anteriores, si ha tenido algún incidente, todo eso nos va a ayudar, ¿no? Términos y condiciones del empleo, es importante que siempre se tengan contratos en donde quede muy claramente cuáles son las responsabilidades de las personas. Aquí esto se determina en que muchas veces las organizaciones firmamos contratos, pero no firmamos contratos de confidencialidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener contratos de confidencialidad con todos nuestros empleados, ¿sí? Y esto es donde se observa ahí. Luego tenemos también el tema de, sí ya lo vimos arriba, que es el tema de capacitación, ¿no? El tema de capacitación sí lo tomamos en consideración en los requisitos del 7.2. Después tenemos un proceso disciplinario que puede estar o no puede estar arriba, que es básicamente si alguien incumple con las políticas de seguridad de la información, tiene que tener un proceso disciplinario. ¿Y qué es el proceso disciplinario? Puede ser desde una llamada de atención hasta el despido del personal, ¿sí? Y luego tenemos uno que no está arriba, que es el trabajo a distancia o el home office. Ahora, este trabajo remoto que se vino dando a partir de la pandemia, que es algo que también hoy día lo estamos utilizando, que son las plataformas virtuales,
Pues aquí lo que nos dice básicamente es de que se tiene un procedimiento muy específico de quiénes pueden y quiénes deben de trabajar a distancia, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé, la gente de ventas que luego está saliendo constantemente a las empresas, pues, y que llevan sus laptops, pues en sus laptops hay que tener mucho cuidado, lo vamos a más adelante, en dónde son esos controles para que esta persona pueda usar una línea segura y que no se pueda haber violentado el acceso a la información. Pero aquí está un procedimiento de cómo va a ser el home office, en qué momento se aplica, quiénes lo van a hacer, entre otras cosas, ¿no? Después entramos a los controles físicos de la organización, que en este caso pues, son 14. ¿Cuáles son ellos? Perímetros de seguridad física. Es decir, tenemos que tener claramente un perímetro. O sea, no podemos tener una empresa que no tenga que no esté bardeada, ¿no? O sea, que esté al aire libre así, pues no se puede, porque cualquiera va a entrar, ¿no? Entonces tenemos que tener un perímetro que nos dé seguridad. Tenemos que tener seguridad en las oficinas, en las salas de instalaciones, es decir, un área de sistemas que esté también ahí al aire libre, donde todo el mundo puede pasar, pues tampoco es así, ¿no? Estamos hablando también de empresas, por ejemplo, de inocuidad. Si tenemos laboratorios de inocuidad o laboratorios de calidad, ¿quién puede tener acceso a esa información? Porque ahí se pueden generar certificados de inocuidad. ¿Quién tiene acceso a los equipos de calibración? Porque pueden extraer datos de los equipos que están dando certeza a la calidad de los productos. Todo eso es seguridad, ¿sí? Después tenemos el tema de vigilancia y la seguridad física. Obviamente debemos de tener alguna información o alguien que esté vigilando la seguridad física. Puede ser vigilancia, puede ser el mismo personal, pero que quede claro quién lo va a hacer. Que tenemos que tener protección frente a amenazas físicas y medioambientales, que aquí tiene que ver con la continuidad del negocio. Es decir, imaginemos que hay una lluvia torrencial, ¿no? Imaginemos que hay una lluvia torrencial y se inunda todas las oficinas, ¿no? Es un tema medioambiental que va a afectar a la continuidad del negocio, por lo tanto tenemos que tener información. Si ustedes tienen un manual interno de protección civil, no se preocupen, en ese programa interno de protección civil seguramente ya les están, ya está tomando en consideración algo. Trabajar en zonas seguras se refiere, no que hablamos de zonas seguras de delincuencia, sino que realmente pues, no estamos trabajando debajo de una viga que se va a caer, que el área de sistemas esté perfectamente condicionado, que exista ventilación adecuada, entre otras cosas. Luego tenemos un control de escritorio y pantallas despejadas, es decir, pues esto ayuda, ¿sí? A que pues, solamente esté en el escritorio y la pantalla completamente limpia. No sé si han visto aquellas personas que tienen sus pantallas y el escritorio de la pantalla tiene como 25,000 iconos. Eso no está bien y no está permitido, al menos para ISO 27. Y obviamente seguridad de los activos fuera de las instalaciones, que me refiero celulares, radios, computadoras, laptops, todos los activos que salgan de la organización, tiene que haber un procedimiento para el control de los mismos, ¿sí? Y finalmente tenemos los controles tecnológicos. Los controles tecnológicos tienen que ver, por ejemplo, con que exista un procedimiento para la protección adecuada de todos los programas malignos que pueden ser un malware, ¿no? O sea, que tú trabajes en zonas seguras se refiere a que aquellos que están o que requieren utilizar sus activos fuera de la organización, pues que trabajen en zonas seguras, ¿sí? Que trabajen con redes específicas, ¿no? Todo eso la gente de sistemas ya sabe cómo configurarlos para que precisamente lo puedan hacer. El ocultamiento de datos, y este tema de ocultamiento de datos tiene que ver con temas más de encriptación, ¿sí? Eso tiene que ver con que, por ejemplo, cuando ustedes, esto para que ustedes entiendan es como una contraseña. Cuando ustedes ponen una contraseña, ponen su correo y lo dicen, ponme tu contraseña y ponen puros asteriscos. O sea, tú escribes y ese dato se oculta mediante un asterisco. Pues básicamente es esto, ¿no? Que todo lo que sepas cuáles son los datos que debes de ocultar, ¿sí? Después tenemos el tema de la gestión del cambio, que esto ya lo vimos anteriormente en el capítulo 6. El acceso al código fuente, bien importante. Solamente el personal que debe estar debidamente autorizado puede tener acceso a los programas y a las plataformas y a las aplicaciones, al código fuente, que es decir, lo que realmente va a implementarse. Después tenemos el tema de la gestión de la capacidad, que aquí lo que nos dice esto es que la organización tiene que tener la capacidad y la disponibilidad del rendimiento de los sistemas.
¿sí? Que realmente tenga la suficiente capacidad de memoria, de almacenamiento en la nube, todo esto, ¿no? Luego el tema de seguridad en las redes, que es precisamente que tengamos redes confiables para conectarnos desde Wi-Fi, que la segregación de redes, que es decir, que no sea una sola red para todos, a lo mejor que sea una red para el área de visitas, que sea una red para el área de compras, que sea una red para el área de dirección general, que se puedan segregar las redes, que no solamente estén todos en una sola red, ¿sí? Y después tenemos la redundancia de las instalaciones, es decir, que tú tengas un espejo de tu base de datos en otra nube, por si se cae una, puede entrar la otra, y no que si se cae el sistema, pues ya se cayó y no hay manera como levantarlo, no. Esto básicamente es que exista una nube adicional o alterna para poder descargar la información. Y bueno, nos gusta mucho tratar de respetar los tiempos, nos gusta mucho tratar de respetar los horarios también. Y bueno, recordarles que una norma ISO 27001 es una norma técnica, es una norma que no se implementa en 3 o 4 meses, sino es una norma que tarda en implementarse. Y bueno, el objetivo que tenemos el día de hoy es que aquellos que no conocen la norma ISO 27001 empiecen a familiarizarse con este tipo de norma, y aquellos que ya la conocen, pues que les quede muy claro cuáles fueron los cambios, porque los que la conocen, pues sabían que no había control, no había este tipo de controles, sino había otro tipo de anexos, ¿no? Entonces, un poco ese es el objetivo que tenemos el día de hoy. Pero bueno, Yuri y bueno, también la gente de Canacintra que nos está apoyando, me gustaría a los participantes, si hay alguien de ustedes que tenga alguna duda en particular, tenemos unos 10 minutitos para resolverlas y adelante, los micrófonos están completamente abiertos, o alguien que quiera participar, que levante la mano, ponga su manita ahí para que nos puedan ayudar a habilitar el micrófono. Sin miedo, no pasa nada. Ok, dice, ¿cuánto cuesta la certificación? Bueno, la certificación tiene dos costos. Obviamente, si estamos hablando únicamente del organismo de certificación, los organismos de certificación cobran por día auditor, y el día de auditoría va a ir en relación al número de procesos y al número de personas y al número de establecimientos. Pero para darles una idea, una organización de unas 50 personas más o menos tiene que tener por lo menos 4 días de auditoría, y cada día de auditoría más o menos andará como entre los 15, 20 mil pesos, ¿no? Estamos hablando de que solamente de puro evento de auditoría tendrían que considerar como unos 100, 150 mil pesos aproximadamente, dependiendo, te repito, de las unidades de negocio. No deben auditar una empresa que tenga 200 personas, auditar una persona de 1000 a 50, o a diferentes unidades de negocio. A lo mejor hay unos quizás que mi alcance es para 5 unidades de negocio, una está en Guadalajara, otra está en México, otra está en Uruapan. Bueno, pues de ahí puede obviamente tomarlo como referencia, pero más o menos rondará como unos 150 o 200 mil pesos más o menos solamente la certificación. Si deciden la consultoría, bueno, pues tendrán que sumarle un costo adicional a la consultoría. Porque esto es bien importante lo que les voy a decir para Cristian, que comentó el tema de la certificación. Hay dos tipos de organizaciones que pueden ayudarles para obtener la certificación: el organismo de certificación y el despacho de consultoría. Pero ojo, al menos en las normas ISO sí está muy penalizado que no puede ser juez y parte. El despacho de consultoría no te puede dar un certificado, ni la casa certificadora te puede dar consultoría. Si la casa certificadora te da consultoría, te pueden quitar el certificado, ¿sí? Y si la consultoría te da un certificado, también puede ser penalizado, ¿sí? Entonces, son esos dos giros. Ni una consultora te puede dar la certificación, ni una certificadora te puede dar la consultoría. Son dos conflictos de intereses. Ahora, por aquí dice Arturo, ¿cómo puedo obtener la certificación de esta norma? Bueno, inicialmente primero tienes que implementar un sistema de gestión, ¿no? Que es lo que te decía, hay que implementar un sistema de gestión. Y este sistema de gestión, pues conlleva implementar cada uno de los capítulos de esta norma. De manera general, te puedo platicar, Arturo, que cuáles son las etapas para poder implementar la norma ISO. Primero, tiene que haber un diagnóstico, ¿sí? Y ese diagnóstico es conocer
qué información tiene el día hoy la organización respecto a los requisitos que te pide la norma. Por darte un ejemplo. A lo mejor ISO 27001 tiene 150 o 250 requisitos. De esos 250 requisitos se tiene que hacer un diagnóstico para saber de esos 250 cuántos te faltan. A lo mejor la empresa tiene 50 nada más y hay que implementar los otros 200. Después del diagnóstico viene la etapa del diseño y la documentación. Es decir, diseñar todos los controles operacionales, diseñar todo el sistema documental y después de documentarlo, la tercera etapa es la implementación. Es decir, implementar todo lo que se diseñó y todo lo que se documentó. Y en la implementación, pues tiene que ver con, puede ser cuando un proyecto se hace más grande, o se alarga, o se hace más corto, porque tiene que ver con la resistencia al cambio. La gente luego muchas veces no tiene no tiene no tiene la formación necesaria para implementar la norma y pues solamente puede tardar más meses, ¿no? Y después de la implementación viene la cuarta etapa, que es la etapa de monitoreo, que es llevar a cabo una auditoría interna para verificar el grado de cumplimiento de tu sistema. Y si el resultado es favorable, entonces sí es cuando solicitas a un organismo de certificación que vaya a realizar la auditoría, ¿sí? Entonces, pues esas son las, básicamente las etapas de un proceso para obtener la certificación de esta norma ISO, ¿no? Entonces, pues no sé si haya más preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo dura la certificación? ¿Cada cuánto se tiene que renovar? 3 años. Las normas ISO, el certificado tiene un valor de 3 años, pero cada año va el organismo de certificación a hacer una auditoría de vigilancia para revisar que tu sistema siga dando los mismos resultados, ¿no? Entonces, el tiempo del certificado son 3 años y cada año van a verificarlo, pero tienes que renovarlo cada 3 años. Es decir, va a ir un año, siguiente año y el tercer año hay que renovar el certificado. ¿Cuáles son los organismos que certifican? Bueno, hay muchos. Yo les decía que básicamente hay dos tipos de organismos. Hay organismos locales que te dan un certificado y que pues, son empresas locales. Y hay organismos que son internacionales, europeos, estadounidenses, que abren sus empresas, sus franquicias aquí y básicamente ellos son. Hay un listado, hay muchos organismos de certificación que te pueden ayudar a este tema. Hay muchos, hay 100 más o menos, para darles un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se calcula entre la etapa de implementación y la certificación? Pues generalmente nosotros hemos logrado de la etapa de implementación a la certificación hasta 2 meses, ¿no? Pero tiene mucho que ver quién lidera el proyecto, tiene mucho que ver qué tanta documentación tengan ya las organizaciones, pero básicamente puede ser de la implementación a la certificación desde 2 hasta 6 meses aproximadamente, ¿sí? Dice, para poder implementar esta norma ISO se requiere de más de una persona, bueno, se requiere de todo el personal, ¿no? Se requiere del apoyo de toda la empresa para poder implementarla. Para el diseño de la documentación, con una persona es suficiente, sí, una persona es más que suficiente. Claro, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Si es una empresa de 2,000 empleados, pues sí se requiere un área más grande, pero una empresa de hasta 300 personas, con una persona es más que suficiente para implementar ISO 27001, ¿no?